Bueno, ¿están listos para el mensaje? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero compartirles algo que Dios me mostró antes de ir a Israel y ha ardido en mi corazón. Lo compartí primero con todos mis pastores en Israel. Y es algo que nunca leí en un libro, nunca escuché a nadie predicarlo. Es del Espíritu. Si no fuera así, se los diría, ¿cierto? Pero esto es fresco del Espíritu. Voy a mostrarles este versículo y les mostraré cómo el apóstol Pablo, que escribió esto por el Espíritu, estaba muy en el fluir del Espíritu Santo, que verán en un momento por qué digo eso, ¿de acuerdo? Él dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin dudar. Sin ira, sin dudar. Levanten sus manos, digan, sin ira, sin dudar. La ira es enojo. Sin ira, sin dudar. Amén. Así es como se ora, ¿de acuerdo? Tú oras levantando manos santas, sin ira y sin dudar. Muchas veces cuando leemos esto pensamos que es una condición. Dios nos está diciendo que levantemos manos santas porque tus manos están sucias. Dios te dice que sin ira porque eres una persona enojada. Dios dice que sin dudar porque tú eres incrédulo. No, no, no. Él te dice lo que los creyentes son hoy. Todos nosotros cuando levantamos las manos son manos santas, sin ira y sin dudar. Amén. ¿Puedo oír un buen amén? Entonces, estaba leyendo Segundo de Crónicas 26. De hecho, era la historia del rey Usías. Y este rey era un buen rey para empezar. Él fue hecho rey a una edad muy temprana. Su padre murió y él se volvió el rey de Judá. Y Usías buscó a Dios en los días del profeta Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, Él lo prosperó. Y levantar manos santas tiene algo que ver con este pasaje, lo compartiré en un rato, pero primero, déjenme contarles sobre el altar del incienso. En los viejos tiempos, durante el tiempo de Moisés, el altar del incienso estaba frente al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y el sumo sacerdote entraba en ese lugar una vez al año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Y el sumo sacerdote entraba allí con incienso en sus manos y traía un incensario de oro con brasas de fuego. Iba delante del arca del pacto, el lugar santísimo, y esta arca del pacto es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se presentaba ante Dios, el sumo sacerdote tomaba incienso, sus manos estaban llenas de incienso. Levítico 16. Noten, sus puños llenos de perfume aromático. ¿Pueden ver eso? Ahora, en este incienso están los atributos de nuestro Señor Jesús. Amén. Cada palabra, cada gesto de nuestro Señor es hermoso. Eso es el incienso. Y lo que pasa es que cuando pones el incienso en el fuego, hay una nube que cubre el propiciatorio para que no muera el sumo sacerdote. Amén. Recuerden esto, el incienso y la oración van juntos. En el Salmo 141, versículo 2, David dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora, en Apocalipsis vemos algo muy interesante. Otro ángel vino entonces con un incensario de oro y se paró ante el altar. Esto ya es en el cielo. A este ángel se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió a la presencia de Dios de la mano del ángel. De hecho, cuando Moisés hizo el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que ves en el monte. El cielo es el modelo real. La tierra es una copia del modelo. Amén. En el cielo hay un incensario hecho de oro para llevar todo el incienso, la hermosura y las bellezas y los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ángel lo combina con nuestras oraciones, es como si cuando oras a Dios, sabes que nuestras palabras no son perfectas, no sabemos si lo estamos diciendo bien, no sabemos si estamos usando lenguaje bíblico, no estamos seguros de si nuestra oración es de fe, si Dios aceptará nuestra oración. Pero amigo, eso no importa mientras ores, porque lo que Dios hace es que el Señor Jesús, como tu sumo sacerdote, tomará tus oraciones y tomará su incienso de olor fragante, su misma persona, la fragancia de su persona, y añade el incienso a tus oraciones. Cuando se las presenta a Dios, Dios te ve y dice, ¿de quién es esta oración? Es hermosa. Amén. Entonces los ángeles agregan incienso a las oraciones de los santos. Santos somos todos nosotros, alabado sea Dios. Muy bien, veamos el primer incidente que tiene que ver con el altar del incienso, porque de aquí la revelación me llegó. El rey Usías
En estos días, cada vez que veas esa frase, son malas noticias. En esos días que buscó al Señor, significa que hubo un tiempo en que no lo hizo. En esos días que buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Bajemos y veamos qué pasó con él. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para estar en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. La palabra maravillosamente ayudado es la palabra pelé, maravilloso. Milagros. Dios lo ayudó con milagros. Fue maravillosamente ayudado. Los que dicen, soy un hombre que se hizo solo, les diré algo. Incluso en el mundo no existe una criatura así. Ese animal no existe. Veamos qué pasó cuando se hizo fuerte. Siguiente verso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de incienso. No debía estar quemando incienso, él es el rey. En aquellos días, bajo la ley, un rey no puede actuar como el sacerdote. Eso es orgullo. Y él quiere ser sacerdote. Pero vean cuando pasó. Cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. En otras palabras, confió en su propia fuerza. Confió en su propia carne. Soy el rey. Nadie me dice qué hacer. Yo soy el rey. Es la ocupación propia lo que produce orgullo, lo que produce ira, que estamos a punto de ver ahora. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías se llenó de ira. Otra traducción dice ira, furia, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Olvidó su nombre, Usías. Usías significa, el Señor es mi fuerza. Se olvidó de su nombre, su fuerza está en el Señor, tu fuerza está en el Señor. Bueno, vuelve al versículo 19. Estaba enojado. Aquí es donde tuve la revelación. Un día estaba sentado en la mañana temprano en una silla blanca especial leyendo mi Biblia. Uno de los mejores momentos para leer la Biblia es cuando descansas. Amén. Entonces, estaba leyendo y leí esto. Junto al altar del incienso. Todo esto pasó junto al altar del incienso, y allí es donde comenzó la revelación. Dije un momento, este incidente pasó, la ira, el orgullo, pasó al lado del altar del incienso. Hay algo más, sé que hubo un incidente que pasó al lado del altar del incienso y recordé la historia, o el Espíritu Santo me recordó la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Vayamos a la historia ahora, Lucas 1. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad muy avanzada, así que Zacarías ya era un anciano. Su esposa Elizabeth era estéril, y ambos tenían una edad avanzada, no solo avanzados en años, ambos eran muy viejos. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Ahora, echaban suertes para ver quién lo quemaba. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de incienso. Todos estaban orando afuera. Saben que cuando sube el incienso es un tiempo de favor. Cuando oras a Dios y el incienso sube, tus oraciones son contestadas. Ellos están esperando la bendición cuando salga el sacerdote. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¡Aleluya! Apareció un ángel. Sabemos que es Gabriel, el arcángel. El altar del incienso está por aquí y apareció del lado derecho. Zacarías se está ofreciendo sobre el altar del incienso y un ángel apareció. Y eso fue lo que leí. Usías estaba al lado del altar del incienso, estaba enojado y el ángel apareció al lado del altar del incienso ante Zacarías. Y todos conocemos el problema de Zacarías, la duda. Sin ira, Usías. Sin dudar, Zacarías. Veamos la historia aquí. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y el ángel continuó diciendo desde el versículo 14 en adelante, será grande a la vista del Señor, y Él preparará el camino al Señor Jesucristo, su primo. En el mismo capítulo, el mismo ángel, después de dar el mensaje aquí, fue a Nazaret, a una joven virgen, probablemente de unos 14 años, 15 años en ese momento, María, y le dio un mensaje. Ella dará a luz al Mesías prometido y muy esperado, Jesucristo. Muy bien. El ángel Gabriel se le apareció por primera vez a Zacarías y le contó las buenas noticias. Vean la respuesta de Zacarías. Baja al versículo 18. Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy un viejo y mi mujer es de edad avanzada. Noten que él dice esto. ¿Cómo sabré esto? Es decir, ¿cómo puedo saber que lo que dices es verdad? Soy un anciano. Mi mujer ya es avanzada en años. Dudaba de la palabra del ángel del Señor. Ahora, la reacción de María fue diferente. El mismo ángel fue con María en Nazaret y le dijo, darás a luz un hijo y él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No, ¿cómo sabré esto? ¿Cómo puedo saber que lo que dices es verdad? Ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no dudó. ¿Qué se haría? Se puede. Ella está preguntando, ¿por qué medios? Ya que no conozco hombre. Ella está hablando de metodología. Pero Zacarías está hablando de imposibilidad. ¿Entienden? Bien, vuelve a Zacarías. Verán, señoras, los chicos tenemos muchos prejuicios. Vean lo que dice. Soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Para él es un anciano. Pero antes leímos que los dos ya tienen sus años. Soy viejo y mi esposa es avanzada en años. Bueno, ¿cuál es su problema? Su problema es dudar. Miren la respuesta del ángel. El ángel dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A veces, Dios, como en este caso, Dios le cierra la boca para que no eche a perder el proceso del embarazo de su esposa, porque nuestras palabras pueden construir o destruir. Zacarías olvidó su nombre y el de su esposa Elizabeth. Zacarías en hebreo es un nombre hebreo. Significa el Señor recuerda, sacar, recordar, Yahweh, Zacarías. El Señor recuerda, Yahweh, recuerda. Elizabeth, si tu nombre es Elizabeth, significa Elí. En la cruz Jesús clamó, Elí, Elí, Dios mío, para que tú y yo podamos gritar, Abi, Abi, mi Padre, mi Padre. Jesús clamó, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo clamemos, ¿por qué me has bendecido? El intercambio divino, amén. Entonces Elí es mi Dios. Shebet, Elí, Shebet, Elizabeth. Shebet significa la promesa de Dios. Zacarías y Elizabeth dieron a luz a Juan. En hebreo, Yohanan significa el Señor es gracia. Yahweh, Hanan, gracia. Observen, hay un mensaje aquí. Dios recuerda su promesa y trajo al Señor que es gracia. La gracia no es una enseñanza, no es una doctrina, es el Señor. La gracia es el Señor mismo. Dios recuerda su promesa. Cuando olvidas la promesa de Dios, dudarás. Cuando ores, recuerda sus promesas. Cuando ores, recuerda a Usías. Usías olvidó su nombre. Su fuerza no es de sí mismo. Su fuerza es del Señor. El Señor es su fortaleza. Y aquí Zacarías olvidó su nombre y el nombre de su esposa. Se olvidó de que el Señor recuerda su juramento, su promesa, y siempre dará gracia. Amén. Bien, vean aquí. Recuerden esto. María tuvo una respuesta diferente. La respuesta de María fue esta. Cuando el ángel dijo, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados, y Dios le dará el trono de su padre David. Al final, ¿sabes cómo respondió ella? Esta es su respuesta. María dijo, he aquí la sierva del Señor.
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Toda la presión de la fe está sobre tu palabra, sobre la palabra de Dios. No depende de ti, ni siquiera de tu fe. Lo pones en la palabra que te prometí. En esa misma palabra está todo el poder para su propia realización. Descansa en Él. La palabra de Dios tiene el poder, no tú. Ahora, hay una lección aquí para nosotros, de Usías, sin ira. Su problema fue la ira. Zacarías, ¿cuál era su problema? La duda. Dios dice, quiero que el hombre ore en el altar del incienso, sin ira, sin dudar. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el problema de raíz de estos dos? ¿Puedo decirles esto? Complejo de superioridad. Yo soy el rey. Puedo ser sacerdote si quiero. También sé ofrecer incienso. Yo. Complejo de superioridad. Es un problema de orgullo y es un problema de autoocupación. ¿Y sabes cómo se manifiesta el orgullo? Siempre estando enojado, perdiendo los estribos. Sientes que todo el mundo te debe la vida. Este es el problema de ocuparse en sí mismo. Resulta en orgullo, resulta en ira exterior. ¿Qué pasa con el problema de Zacarías? ¿Cuál es la raíz de su problema? Él dudó. ¿Cuál crees que sea el problema? También es ocuparse en sí mismo. La razón por la que duda, en el versículo 18, ¿sabes lo que le dijo al ángel? ¿En qué conoceré esto? Porque explica la causa, porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces la duda toma la forma en que Dios te dice que hagas algo. Dios dice, ve a Israel. Tú dices, no puedo. Soy viejo, soy anciano. Estoy muy avanzado en años. No puedo hacer esto ni aquello. ¿Sabes? Ignoraste y olvidaste todo lo que Dios te dijo. No sacar lo que dijo, no te acordabas, te olvidas de todo, ni siquiera diste peso a su palabra, diste peso a ti mismo. Mírenme a mí, egoísta, soy viejo, tengo esta edad, estoy avanzado en años. ¿Quién está hablando de ti? Si Dios tiene que renovar el vientre de tu esposa, que lo haga. Porque para que Dios haga que tu esposa conciba, Dios tendrá que hacer algo con tu cuerpo. Y Dios tendrá que hacer algo con su cuerpo. Déjalo ser. Voy a cerrar con esto. Según la ley, el rey no puede ocupar el cargo de sacerdote. El sacerdote no puede hacer el oficio del rey. Llegó un rey hace muchos años, incluso antes de la ley. Su nombre era Melquisedec. Y vino trayendo pan y vino. Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, en el Salmo 110, Dios Padre le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso significa un rey sacerdote. En el tiempo de David, un rey era un rey. En el tiempo de Usías, un rey era un rey. Un sacerdote era un sacerdote. Pero Jesucristo es el rey sacerdote. Y nosotros, que somos de su familia, somos el sacerdocio real. Como sacerdotes, ahora podemos traer incienso de alabanza y adoración y oración a Dios en las virtudes de Cristo. Y es aceptado. Como rey, podemos salir de la presencia de Dios y decir, enfermedad, cáncer, espinilla, mueran en el nombre del Señor Jesucristo y perecerán. Amén. Podemos hablar, porque donde está la palabra del Rey hay poder. Último versículo y cerraremos. ¿Recuerdan que les dije que Lucas 1 abre con algo? Un sacerdote tonto, Zacarías, no puede hablar. Salió. Abrió la cortina, salió con el pueblo. La gente estaba esperando afuera a la hora del incienso. Se supone que debe bendecirlos, decir, el Señor te bendiga y te guarde, pero él abrió la boca. Y la gente se miraba unos a otros y decían, vuelve ya, muestra más. Elvis ha salido del edificio. ¿Sabes qué les pasó? No hay nada peor que un sacerdote que sale y no puede bendecir. Y la gente empieza a disiparse uno por uno con decepción. Ese día se fueron sin la bendición.
Ese es el capítulo 1 de Lucas. ¿Sabes cómo termina el último capítulo de Lucas? Terminaremos con esto. Jesús resucitó de los muertos. Y la Biblia dice, Jesús sacó a sus discípulos hasta Betania. Esto fue 40 días después de que resucitó de los muertos. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, actúa sacerdotalmente y bendice a sus discípulos. Benditos seamos tú y yo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Era como si no pudiera dejar de bendecir. No quería dejarlos porque no dijo que Él se separó. Es voz pasiva. Él se separó de ellos. Fue casi como si el Padre lo tomara. La última imagen era un sacerdote que no era tonto. Un sacerdote que bendice y sus bendiciones permanecen. Finalmente tenemos un sacerdote que es la fuerza de Dios, que recuerda la promesa de Dios, y Él mismo es gracia. No hay nadie como Él. Y a ti, Dios te ve como en Él. Así que averigua quién es Él, porque todo lo que Él es, Dios te ve así. Estás en Él, estás en su fragancia, estás en el Rey sacerdote y por eso eres sacerdocio real. Amén, iglesia, alábenle, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.